Ya. Ya me di cuenta que estaba haciendo mal. Recién puse a transmitir. Ya está. Ahorita. Me di cuenta que estaba. No te veo. Ya debo de ti. Ah, sí, ya te veo. Sí. Puedo poner pause. ¿Cómo? O sea, puedo poner para ver cómo es la clase o generar alguna cosa. Pero sí tiene algo de retraso. Bastante. Yo me veo aquí. ¿Puedes bajar porfa tu bullerío? Ya. Creo que es mi internet. Tenemos problemas para reproducir este video. Yo sí estoy viendo. Sí. Y ahora sí. Hola chicos, ¿cómo están? Chicos, chicas, bienvenidos a esta clase virtual del preuniversitario Geniality. Como ustedes saben, las circunstancias por las que estamos viviendo lastimosamente ha dado paso a que se desarrollen las clases de manera virtual. No obstante, la tecnología nos ha permitido que nosotros continuemos el plan de estudio que se les ha ofrecido a ustedes.
A continuación... Hola chicos, ¿cómo están? Chicos, chicas, bienvenidos a esta clase virtual del preuniversitario Geniality. Como ustedes saben, las circunstancias por las que estamos viviendo lastimosamente. Bueno, frente a esto, chicos, nosotros vamos a retomar nuestro programa en cuanto a lengua y literatura, en cuanto a verbal. Y la clase que tengo preparado para ustedes para el día de hoy tiene que ver con las normas APA. Bueno, de manera general, yo voy a estar durante todo este espacio de tiempo que vamos a estar hablando, les voy a hacer preguntas y espero su participación activa a través de los comentarios. De igual manera, voy a estar muy atenta en caso de que tengan alguna duda e inquietud, háganmela saber y yo estaré dispuesta a responderles. Así que empecemos. ¿Qué son las normas APA, chicos? Las normas APA, en primer lugar, su nombre APA tiene que ver con la abreviación de American Psychological Association y son un conjunto de directrices. Cuando hablamos de directrices, tiene que ver que son normas, lineamientos. ¿Para qué la presencia de estas normas y de estos lineamientos? Básicamente, su función es facilitar la comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas. ¿Qué es una publicación académica? Es todo documento cuyo objetivo principal es la generación de conocimiento. Esta generación de conocimiento puede ser de cualquier área, de cualquier disciplina, economía, física, matemática, comunicación, entre otras, ¿ya? Entonces, estas normas, la aplicación de estas normas APA van a ir desde cómo presentar el texto, es decir, desde el formato, cómo debe estar el título, con qué fuente, con qué número de fuente, el espaciado, etc. Pero también tiene que ver con cómo yo cito y referencio fuentes de información. Y básicamente la clase del día de hoy va a estar destinada para que yo le explique a usted qué implica citar y referenciar fuentes de información. Bueno, las normas APA va a tener dos videos. En la clase de hoy les voy a hablar sobre qué son las fuentes de información y qué es citar. Y una siguiente clase vamos a hacer referencia a qué es, valga la redundancia, referenciación. Dicho esto, ¿qué son las fuentes de información, chicos? Las fuentes de información son diversos tipos de documentos que contienen información para satisfacer cualquier demanda de conocimiento, ¿ya? Estas fuentes de información van a responder a tres tipos. Tenemos fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Cuando yo hablo de fuentes primarias, hablo de un conocimiento original, hablo de que hay una autoría en primera instancia, de primera mano. Un ejemplo claro de esto serían los cuadernos de anotaciones de Charles Darwin cuando habla de la teoría de la evolución. Esta es una fuente de primera mano porque no hay ningún intermediario al momento de crear este documento, al momento de escribir este texto, ¿ya? Como ustedes pueden ver, yo les doy como ejemplos de fuentes de primera mano o fuentes primarias, libros, artículos científicos, tesis, patentes, conferencias, películas, opinión de expertos, publicaciones oficiales, sitios web. Cuando hablo de fuentes de primera mano y me refiero a opinión de expertos, en el caso de que usted tenga alguna duda sobre un tema en específico, ¿usted qué es lo que hace? Usted lo primero que se le ocurre es pensar quién puede ser un experto en darme respuesta a estas inquietudes, ¿no es cierto? Entonces usted acude al experto, se da cuenta como ahí no hay ningún intermediario y usted acude a esta persona experta, a esto le llamamos fuente de primera mano. Lo mismo ocurre con los textos escritos. Son textos, una vez más, que al ser producidos, que al ser escritos, que al ser creados, no existe ningún intermediario. ¿Ya? Vamos. ¿A qué me refiero cuando hablo de fuentes secundarias? Las fuentes secundarias
ya más bien es un análisis, da cuenta de un análisis de estas fuentes primarias, un análisis, evaluación, opinión. Para que nos quede más claro, si una fuente de primera mano es una autobiografía, es decir, yo hablo en primera persona, una fuente de segunda mano será una biografía, es decir, una segunda persona se va a referir a mi autobiografía y esto se va a denominar biografía, ¿ya? En este caso, como fuentes de segunda mano tenemos bibliografías, sitios web, enciclopedias, índices, bases de datos en línea, censos, anuarios, diccionarios. Y finalmente tenemos las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias, como ustedes se van a dar cuenta, ya vienen siendo hablar de esta segunda fuente de información a manera de resumen, a manera explicativa, y por eso aquí yo le pongo como ejemplo bibliografía de bibliografías, guías de obra de referencia, ¿ya? Es decir, cuando yo voy a hablar, las fuentes terciarias primerito ya carecen de una autoría propia, ¿ya? Más bien hacen referencia a otros autores. Pero como ustedes pueden ver, ya no llegan a la primera fuente, ya no llegan a la fuente oficial, sino se refieren a esta fuente oficial a partir de voces de segundos, ¿no? De una enciclopedia, de un índice, de una página web. Y damos paso a las fuentes de a las fuentes terciarias. Aquí yo he traído un ejemplo para ustedes. Una fuente de primera mano sería una autobiografía de Charles Darwin. Una fuente secundaria sería una biografía de Charles Darwin, es decir, una segunda persona hablando acerca de este documento que se llama la autobiografía de Charles Darwin. Y finalmente, como fuente terciaria sería un índice de obras e investigaciones publicadas por Charles Darwin. Chicos y chicas, hasta el momento, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud? Por favor, me voy a esperar unos pocos minutos para que escriban si tienen alguna duda o comentario respecto a lo que hemos estado hablando. Perfecto, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hacemos alusión a las fuentes de información al momento de yo hablar al momento de explicarles las normas APA? Porque cuando usted vaya a escribir cualquier documento científico, académico, usted siempre va a tener que recurrir a fuentes, sean de primera mano, sean secundarias o sean terciarias. ¿Ya? Dicho esto,
Para que exista la generación adecuada de este conocimiento, nosotros vamos a usar normas APA, es decir, para citar a los autores de estas fuentes, ¿no? A ver, antes de continuar, yo tengo un ejercicio para ustedes. Quiero que miren al frente, quiero que miren la diapositiva y fíjense ustedes las fuentes que yo a ustedes les he puesto. Diarios, fotografías, discursos, entrevistas, cartas. Les pregunto, ¿ustedes cómo determinarían esta fuente? ¿De primera mano, de segunda mano o de tercera mano? Les leo, chicos, por favor, escriban la respuesta en los comentarios. Y no se olviden de compartir para que otras personas también puedan acceder a esta clase. Camila Landeta nos responde que es de segunda mano, es una fuente secundaria. Camila, si estoy hablando que se trata de un diario, no un periódico, ¿no? Estoy hablando que se trata de un diario donde yo anoto una bitácora personal, un diario personal, una fotografía donde yo soy el autor, donde yo soy el fotógrafo, un discurso que yo he elaborado, una entrevista en la que yo he ejecutado las preguntas, el cuestionario, una carta en la que yo he escrito, por eso un correo tradicional, un correo electrónico, una tesis en la que yo soy la autora, una investigación donde yo soy la autora. Nuevamente, ¿creen que es una fuente de primera mano o de segunda mano? Un discurso que yo he elaborado, una entrevista en la que es una fuente de primera mano. La señorita, no alcanzo a leer tu nombre, Ibi Curicho nos dice que es una fuente de primera mano. Correcto, así es. Se trata de una fuente de primera mano porque el autor soy yo. ¿De acuerdo? Vamos. En el siguiente ejercicio, si yo les digo libros de texto, resúmenes, enciclopedias, diccionarios, biografías, comentarios, reseñas, críticas literarias, enciclopedias, este corresponde a una fuente de segunda mano o de tercera o una fuente terciaria. Por favor, las respuestas en los comentarios. O de segunda mano. Biografías, comentarios, reseñas, críticas. El ejercicio B, chicos, les pregunto, los libros de texto, resúmenes, enciclopedias, diccionarios, biografías, comentarios, perfecto. Mayerly Salazar responde es de segunda mano. Micaela nos está preguntando por qué es de segunda mano. Cuando yo hago un resumen, este resumen concretamente tiene que ver con un texto que no fue escrito por mí. Por eso se llama resumen y por lo tanto ya bien este documento que se está generando es de segunda mano porque ya hay un intermediario. Recuerden que en las fuentes de segunda mano hay un análisis, una evaluación, una síntesis de una primera información. Cuando yo hago un resumen, tengo una primera información y mi resumen es el producto del análisis de ese mismo documento. Las enciclopedias lo mismo, los diccionarios igual. Cuando yo hablo de una biografía, hago referencia a la vida de otra persona más, entonces no estoy hablando en primera persona. Los comentarios, yo genero comentarios de otros textos, cualquiera que sea esto, un escrito, una fotografía, una canción, etc.
Las reseñas de la misma manera funcionan como los resúmenes. Las críticas literarias, como su nombre lo dice, son críticas de algún texto literario, es decir, el texto literario es la fuente de primera mano y mi crítica ya es una fuente de segunda mano. Perfecto. Alan Jiménez responde segunda mano. Así es. Vamos, y finalmente el tercer ejercicio. Los directorios de guías, las bibliografías, los catálogos, los índices. Índices son de primera, segunda o tercera mano, chicos. Una fuente de investigación primaria, secundaria o terciaria. ¿Puedes preguntar? A ver, chicos, espero sus comentarios, ¿ya? Espero que respondan sus comentarios, por favor. Perfecto. Mayerly Salazar, Anaí Herrera, Michelle Zavala, Micaela DL explican, responden que es de tercera mano. Así es. Ahora sí. Dicho esto, recuerden que hacemos énfasis en identificar qué son las fuentes de información porque usted al momento de crear cualquier documento académico o científico siempre va a usar estas fuentes de primera, segunda o tercera mano. Pero para hacer un uso correcto de las fuentes, uno tiene que citar, porque caso contrario a esto se le llama plagio. En el mundo académico, al igual que en cualquier otro espacio, plagiar significa apoderarse de algo que no me corresponde. Y esto también ocurre en el conocimiento. Yo puedo plagiar ideas que no son mías y esto ocurre con intención o sin intención al momento que yo no indico quién es la persona o autor de esas ideas. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos a entrar a lo que es la citación. ¿Qué es una citación? Como usted puede leer en su pantalla, consiste en dar crédito a las ideas de otras personas, permite reconocer a los contribuidores y sus contribuciones sustanciales en sus investigaciones. ¿Por qué hablamos de contribuciones sustanciales? Porque tiene que ver con información que va a aportar al documento que yo estoy escribiendo. ¿Ya? No es que yo elijo cualquier fuente, no. Siempre que yo elijo fuentes, tienen que ser fuentes confiables, fidedignas, ¿ya? Que permitan contribuir a la generación del conocimiento. Y finalmente, suministra al lector referentes claros en temas y datos de interés. Es decir, si usted está hablando, se me ocurre de comunicación, de la comunicación en la educación, y usted está leyendo algún texto y algún autor dio una idea, a usted la citación le permite identificar cuál es el autor de esa idea que a usted le llamó la atención. Y a partir de la identificación del autor, usted puede ir a la fuente primaria y ampliar el conocimiento, no solo quedarse con el extracto de la idea. Por eso es tan importante la citación. Una vez más, nos permite dar crédito a las ideas de otras personas, nos permite reconocer las contribuciones sustanciales y finalmente suministra al lector referentes claros en temas y datos de interés. Por eso es lo importante que cuando a usted le mandan a hacer un trabajo en el colegio, el profe le dice, pero por favor cite, por favor ponga la bibliografía. Porque capaz que cuando el profesor empieza a leer su documento, encuentra ideas interesantes y él también quiere conocer más acerca del tema. O caso contrario, si usted no cita, está diciendo que usted es la generadora de ese conocimiento. Y eso se llama plagio y también es sancionado en el mundo académico, ¿no? Dicho esto, la manera de citar
nosotros tenemos a partir de 4 elementos. Puede ser una cita textual, un parafraseo o cita indirecta, una cita narrativa o una cita parentética, ¿ya? ¿Qué es esto de la cita textual o cita directa también? La cita textual o cita directa tiene que ver cuando yo tomo la idea intacta del autor y le traspaso a mi texto. No hago ningún tipo de cambio. Tal cual el autor lo ha dicho, yo le escribo. En el mismo tiempo, con las mismas palabras. Solo hago control C y control V. Pero para hacer este ejercicio, este procedimiento y que no sea plagio, hay maneras de citar al autor. Entonces, cuando esta frase que yo tomo de otro autor es menor a 40 palabras, se le llama cita textual corta. Y cuando es mayor a 40 palabras, se le llama cita en bloque. ¿De acuerdo? En este momento vamos a ver la cita textual corta. Y pongan mucha atención a lo que yo les voy a las características que les voy a decir. Al momento que usted haga una cita textual corta, es decir, menor a 40 palabras, esa cita se introduce en el texto que usted está escribiendo. Ejemplo, usted está escribiendo acerca de la ira. Entonces escribió: la ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. 2 puntos. Usted a partir de esto encontró, leyó un autor que puede corroborar la afirmación que está haciendo, ¿ya? Como se trata de una cita menor a 40 palabras, le introduce en el texto. Si se da cuenta, pone 2 puntos. Y después de poner 2 puntos, ¿usted qué hace? Abre comillas, como puede ver en la pantalla, la flechita abre comillas, pega la cita textual del autor, cierra comillas y luego inmediatamente abre paréntesis, escribe el apellido del autor, coma, el año de publicación del libro, coma, y la P quiere decir la página en la que se encuentra esa frase que usted está citando. Y es aquí en este caso la 81, cierra paréntesis y finalmente puntualiza. ¿Estamos, chicos? ¿Nos queda claro? Por favor, ponga en el chat si podemos continuar o repito que es la cita textual corta. Ya, perfecto. Mao me dice, ¿qué apellido? ¿El apellido más conocido? Es una excelente pregunta. Yo no aclaré nada que el apellido más conocido. El primer apellido. Siempre cuando usted identifique una fuente de información, va a ver el autor y el autor, del autor va a tomar el apellido. El primer apellido. Siempre va el primer apellido. ¿De acuerdo? Es el primer apellido, Mao. ¿Otra pregunta? Ya. Javier Lita me dice una vez más para estar claritos. Bueno, en la repetición está el gusto, así que nuevamente. A ver, chicuelos. ¿Qué es la cita textual corta? Primero, una cita textual quiere decir que yo tomo de forma intacta, la idea de otra persona y la escribo en el documento que yo estoy elaborando. Obviamente va a ser una frase que tenga que ver con la información que yo estoy escribiendo, ¿no es cierto? Ya. Nos queda claro que es una cita textual. Ahora bien, hay 2 formas de cita textual. La primera puede ser una cita textual corta cuando esta frase es menor a 40 palabras o cuando se trata de una frase mayor a 40 palabras, de 41 en adelante, y ya no se llama cita textual corta, sino cita textual en bloque. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar cómo se cita un texto corto. Lo que les decía, esta cita yo la voy a introducir en mi texto.
Es decir, vamos a suponer que yo escribí: la ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Hasta ahí fue mi contribución, hasta ahí es lo que yo escribí como autor. Pero me acuerdo que hay un autor, un tal Sabater, que puede corroborar, afirmar esta idea que yo escribí. Entonces, ¿qué hago? 2 puntos, abro comillas, escribo intacta la idea del autor, como ustedes pueden darse cuenta, cierro comillas e inmediatamente abro paréntesis. Pongo el apellido del autor, no el apellido más conocido, el primer apellido. Luego pongo la coma, el año de publicación del texto, coma, la P que significa de página y el número de página en la que yo identifiqué esta oración. En este caso se trata de la página 81. Cierro paréntesis y finalmente procedo a poner punto final. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos claros, por favor? Respondan en el chat. Ya estoy atenta a lo que ustedes me están diciendo. Recuerden que se trata de que esta clase virtual también sea interactiva. Ya. Mayerly Salazar me dice, en el caso de que no fuera una página, sino de internet, ¿cómo se cita? Perfecto. En el caso de internet, como yo no voy a tener una página numeral, yo omito el número de página y solo quedaría Sabater, 2005 y cierro paréntesis. ¿De acuerdo? Bueno, en la clase del día de hoy, como estamos haciendo un primer acercamiento a lo que es la citación, todavía no les hago los tipos de documentos en los que yo puedo citar. Solo les estoy haciendo referencia a lo más común, que son textos, libros, en lo que ustedes van, a lo que se refiere citar, ¿de acuerdo? En la siguiente clase yo ya me voy a desplegar con el tipo de producciones que ustedes pueden usar al momento de escribir un documento, como puede ser una página web, cómo citar YouTube, etcétera, ¿sí? ¿Estamos claros, chicos? Violeta dice, una vez más para estar claro. ¿Se entendió, profe? Ya. Steven pregunta, ¿qué tipos de citas hay? Regresemos al anterior. Vamos a tener citas textuales o citas directas, el parafraseo o citas indirectas, cita narrativa o cita parentética, ¿ya? En este momento, Steven, estamos hablando de la cita textual, ¿ya? Mao nos pregunta, si fuera anónimo, se pone en la parte del apellido anónimo, ¿de acuerdo? Chicos, es una muy buena pregunta la que hace Mao, pero les voy a dar una sugerencia. Cuando un documento, una forma de identificar que el documento es serio y además es una fuente de conocimiento, una fuente de investigación fidedigna, básicamente es que debe tener autor. Obviamente tenemos obras maestras, poemas, etcétera,
que son anónimos. En ese caso particular, sí ponemos anónimo, pero caso contrario, chicos, no. Siempre una manera de respaldar lo que yo estoy escribiendo o lo que alguien escribió es que da la cara. Y una manera de dar la cara es poner mi nombre y apellido. Así que resulta contraproducente fiarnos de documentos que no tienen autor, ¿sí? Continuamos, chicos. Listo. No hay ningún más comentario. Entonces, vamos. Ahora vamos con la cita en bloque. La cita en bloque de la misma manera es una cita textual, ¿ya? Es decir, voy a tomar la idea intacta del autor, pero lo único que se va a diferenciar de la cita corta es que esta es mayor de 40 palabras, es decir, va a estar compuesta de 41 palabras en adelante, ¿ya? La manera que yo voy a citar es la siguiente. Nuevamente, vamos a suponer que yo he escrito, en definitiva, el asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos se debió a las políticas de agregación y segregación de tierra para la explotación de ganado y sembradíos. ¿Ya? Esta es mi idea. Vamos a decir que yo soy la autora. Pero me acuerdo que hay un autor de apellido Tovar que tiene información que va a enriquecer mi idea, la idea anteriormente escrita. Entonces, como se trata de una cita en bloque, es decir, esta frase, este contenido del autor es mayor a 40 palabras, ¿qué hago? Escribo 2 puntos, salto un párrafo, cambio de párrafo, perdón, aplico sangría, como ustedes pueden dar cuenta la flecha, salto un cambio de párrafo, aplico sangría y escribo. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí no hay la necesidad de comillas, escribo tal cual la idea y lo único que se repite es lo mismo, ¿no? Pongo punto final, antes, en este caso, ¿se acuerdan que en la anterior poníamos punto final luego del paréntesis? Ahora no, pongo antes del paréntesis, abro paréntesis y de la misma manera, apellido principal del autor, año de publicación del texto, y el número de página. ¿Estamos, chicos, de acuerdo? ¿Estamos claros con mi explicación o hay necesidad de una repetición adicional? Perfecto. Micaela dice, ¿hasta cuántas palabras puede llevar una cita en bloque? A ver, las normas APA no nos dice hasta cuántas, pero recuerde que usted está referenciando un texto, entonces no tiene sentido que usted me copie unas 5 páginas de otro autor, sino solo los elementos más importantes. ¿Estamos? Entonces usted debe darse cuenta que no tiene sentido, una vez más repito, que copie todo el autor, unas 3 páginas del texto de otro autor. No tiene sentido porque eso evidencia que no estoy haciendo un procesamiento, un análisis de otra información, sino tan solo me estoy dedicando a copiar. Lo ideal es que usted identifique ideas claves de otro texto para que corroboren sus ideas, ¿de acuerdo? Una vez más, no hay límite, chicos, pero sí hay que tener una coherencia, ¿no? Entre lo que yo estoy escribiendo e identificar que estoy citando y no copiando, que son cosas distintas.
Así es, Jorge Tonato. En la cita en bloque, de la misma manera que la cita corta, se copia intacto el texto del autor, ¿no? El párrafo que a nosotros convenga para el documento que estoy generando. Mao responde, ¿existen citas en bloque de más de un párrafo? Sí, sí pueden existir. Pero ya me parece contraproducente que yo ponga más de 2 párrafos una cita en bloque, ¿no? Porque como les digo, la idea es generar, producir más conocimiento, realizar un diálogo entre lo que yo estoy escribiendo y lo que otros autores han escrito. Porque si me voy a dedicar a copiar lo que otro autor ha escrito, para eso no escribo yo, sino solo presento la obra de otro autor. No. Mao, repito, la longitud mínima no es longitud, el número de palabras de una cita corta es máximo de 40. El número de palabras de una cita en bloque es de 40 en adelante, ¿sí? ¿Ahí nos queda claro? A ver, chicos, continuemos. He respondido todas las preguntas que ustedes me han puesto, entonces continuemos, ¿ya? Una de las maneras, nuevamente, ¿se acuerdan que yo les dije en un primer momento, por favor miren su pantalla, que había cita textual, ¿ya? Esta cita textual también puede ser narrativa o parentética. Es mínima la diferencia y ahí quiero que ustedes se den cuenta. Ya. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una cita textual parentética y una cita textual narrativa, chicos? Si ustedes se dan cuenta, la parentética es la que hemos estado viendo. Se cita de tal modo en la que va el autor, el apellido del autor, el año de publicación y la página. Pero la cita narrativa, como ustedes pueden identificar, va a partir del nombre del autor, va a introducir al nombre del autor en mi idea general y finalmente solo va a omitir en el paréntesis el nombre, el apellido del autor, porque yo ya mencioné en mi párrafo el apellido del autor. ¿Sí se fijan? Miren la diferencia. Entre este párrafo, la ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Abro paréntesis, abro comillas, perdón, copio la cita textual, cierro comillas y ¿qué hago? Escribo los datos, ¿no? Apellido del autor, año de publicación y número de página. Esta es una cita parentética. Además de ser textual, es parentética. ¿Por qué? Porque doy la información, toda la información de la cita la doy en el paréntesis de manera completa. Apellido del autor, año y número de página. Pero deja de ser parentética y se convierte en una cita narrativa porque al apellido del autor le saco de estos paréntesis y le menciono afuera de los paréntesis en alguna parte de mi párrafo. Mire, aquí como empieza, para Sabater, es decir, ya estoy identificando el apellido del autor y escribo, ¿no? Mi idea, tanto como la idea intacta del autor, y en los paréntesis ya no es necesario que nuevamente repite el apellido del autor, entonces lo omito y solo me queda con año, coma y página.
¿Estamos claros, chicos? Esa es la diferencia entre una cita parentética y una cita narrativa. Ojo que estamos hablando de citas textuales, ¿no? Donde yo tomo de manera intacta las ideas de los autores y lo único que identifico es si se trata de una cita corta, la escribo en el mismo párrafo, o si se trata de una cita larga, la escribo en un párrafo diferente, aplico sangría y sin comillas, ¿sí? La única diferencia que hace entre una cita textual narrativa corta y una cita textual parentética corta es la ubicación del apellido. En la narrativa el apellido del autor va fuera del paréntesis y en la parentética va dentro del paréntesis. ¿Estamos, chicos? ¿Tenemos alguna duda? Por favor, si ustedes tienen alguna duda de la diferenciación entre una cita narrativa y una cita parentética, por favor escríbala en el chat. Bueno, chicos, la clase del día de hoy, como ustedes pueden ver, ha sido un acercamiento a lo que es la cita, las citas, la citación. Entonces, el día de hoy hemos visto que es una fuente de información, tipos de fuente de información, para que usted identifique de dónde va a obtener esta información, la cual en un segundo momento va a citar, qué es lo que aprendimos el día de hoy. El día de hoy solo a partir de un texto básico como es el libro. La siguiente clase ya vamos de manera más detallada con otro tipo de textos que, como les dije al inicio, puede ser YouTube, una página web, etc. ¿Ya? Chicos, la siguiente clase continuamos más con el tema de las normas APA. Ha sido un gusto poder estar en contacto con ustedes y una vez más les deseo que tengan una excelente jornada. Si tienen alguna duda e inquietud, por favor, póngale en el chat y yo ya inmediatamente trato de solventarla porque usted ya tiene la siguiente clase. Bueno, chicos, por lo visto no hay ninguna duda más. Me despido y nos estamos viendo en un próximo encuentro virtual. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego, chicos.